Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos cómo nosotros podemos calcular los números de oxidación de los átomos que están en una molécula utilizando las reglitas que mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a usar dos ejemplos para llevar a cabo esta actividad. En nuestro primer ejemplo, nosotros vamos a trabajar con una molécula de permanganato de potasio. Y entonces vamos a ir viendo cada una de las reglitas. Nuestra primera regla nos dice que los elementos de la familia 1A, 2A y 3A poseen números de oxidación más 1, más 2 y más 3 respectivamente. Lo que vamos a hacer aquí es ver si en nuestra molécula hay algún átomo perteneciente a alguna de estas tres familias. Y nosotros podemos observar que el potasio está en la familia 1A. Por lo tanto, el potasio tendrá un número de oxidación de más 1. Vamos ahora con nuestra segunda regla que nos dice que el oxígeno casi siempre posee un número de oxidación igual a menos 2. En esta molécula podemos observar un átomo de oxígeno, entonces tendrá su número de oxidación de menos 2. Nuestra tercera regla nos dice que el hidrógeno casi siempre posee número de oxidación más 1. En este caso no tenemos hidrógeno, por eso no la contemplamos. Vamos ahora con nuestra cuarta regla, que creo que es la más complicada, que nos dice que la suma de los números de oxidación de cada átomo multiplicados por su subíndice debe de ser cero. ¿A qué se refiere esta regla? Bueno, pues yo puedo ver que en el caso del potasio yo tengo un número de oxidación de más 1. Entonces vamos a usar ese número de oxidación y lo vamos a multiplicar ahora por su subíndice. El subíndice es el número pequeño que aparece al lado de nuestros elementos. En este caso, pues yo puedo observar que el potasio no tiene un subíndice. Entonces, cuando nuestros átomos no tienen subíndices, se consideran como 1. Por lo tanto, multiplicaremos este 1 por otro 1. Y esto nos dará como resultado 1. 1 por 1 nos da 1. Vamos ahora con el oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. Por lo tanto, pondremos aquí nuestro menos 2 y tendremos que multiplicarlo por su subíndice, cuyo subíndice es 4. Por lo tanto, tendremos un por 4. Y entonces, este menos 2 por menos 4 nos da un menos 8. A eso se refiere la parte de los números de oxidación multiplicados por su subíndice. Ahora, ¿a qué se refiere con la suma? Pues que si yo sumo el número de oxidación del potasio multiplicado por su subíndice, el del oxígeno y eso que marqué en rojo, que sería el correspondiente al manganeso, la suma debe de ser cero. Entonces, ¿qué número tiene que ir en ese círculo para que nos dé cero? Pues sería un más 7, para que 1 más 7 nos dé 8 y menos 8 nos dé cero, que sería el número de oxidación del manganeso. Por lo tanto, nuestros números de oxidación serán, en el caso del potasio más 1, en el caso del manganeso más 7 y en el caso del oxígeno menos 2. Sin embargo, ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Sulfato de cobre. En este caso, pues nuestra primera regla no la podemos aplicar, puesto que no tenemos elementos de la familia 1, 2 o 3. Vamos con nuestra segunda regla. Oxígeno, casi siempre número de oxidación igual a menos 2, lo asignamos. Vamos con nuestra cuarta regla. Entonces, nosotros aquí tenemos que este menos 2 por el subíndice, que es 4, pues nos da menos 8. Pero ¿qué pasa aquí? Que si yo quiero que esta suma me dé 0, pues ahora me encuentro con que me faltan dos valores. Y por si eso fuera poco, el cobre y el azufre tienen diferentes números de oxidación. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el cobre y nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el cobre posee dos números de oxidación, más 1 y más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues evaluar cualquiera de estos dos. Así que vamos a comenzar con el más 1. Y entonces, nosotros tenemos que el número de oxidación, que es 1, multiplicado por su subíndice, que otra vez sería 1, puesto que no tiene, nos da 1. Para que esta suma nos dé 0, el azufre deberá tener un número de oxidación de más 7. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a nuestra tabla periódica y observamos al azufre, pues vemos que en sus números de oxidación azufre no tiene 7, solo tiene 2, 4 y 6. Por lo tanto,
esta combinación de números no funcionó. El cobre en esta molécula en específico no estaría trabajando como +1 y tenemos que empezar otra vez. Vamos a retomar otra vez al cobre, pero ahora vamos a usar el número de oxidación de +2. Y entonces multiplicamos este +2 por su subíndice, que sería 1, y nos va a dar +2. Por lo que, para que nuestra suma nos dé 0, azufre debería de ser +6. Si nos regresamos a nuestra tabla periódica y observamos al azufre, vemos que el azufre sí tiene número de oxidación +6. Por lo tanto, los números de oxidación para esta molécula serían, en el caso del cobre +2, en el caso del azufre +6 y en el caso del oxígeno -4. De esta manera, nosotros podemos calcular los números de oxidación de nuestros átomos que conforman a nuestras distintas moléculas. Gracias por su atención.